El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta la cápsula profética. Amados hermanos, sean todos bienvenidos a la cápsula profética de hoy. Estamos hablando del arrebatamiento de la iglesia. En el tema anterior tuvimos la oportunidad de hablar de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y hoy quisiera iniciar este tema mostrándoles cómo el apóstol Pablo hace la diferencia entre judíos, gentiles e iglesia en uno de sus textos. Hay un mandamiento que dice en 1 Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Tres pueblos en los cuales está dividida la humanidad entera hoy: judíos, gentiles y la iglesia del Dios viviente. Entonces, cuando hablamos, hermanos, de la venida de Cristo, de manera general, quiero que entendamos que significa cosas diferentes para estos tres diferentes grupos. Y antes de iniciar, les invito para que hagamos una oración. Amado Dios, oramos en esta hora por este mundo convulsionado, por los habitantes de Ucrania, Señor, y sus alrededores, por la guerra que hoy están llevando a cabo en esta parte de Europa Central. Oramos, mi Señor, para que tú tengas misericordia de tantas personas desplazadas, de tantos niños, de tantas edificaciones destruidas por el poder de los misiles y las bombas. Y que tengas misericordia de cada uno de los que deambulan huyéndole a la muerte. Pero oro también, Señor, para que nos ayudes en esta hora a entender tu palabra. Para que la segunda venida tuya pueda ser comprendida a la luz de estos tres pueblos: judíos, gentiles e iglesia. Y que este tema pueda ser de bendición para cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El tema lo he llamado la venida de Cristo y su significado para estos tres grupos de personas. Y comencemos mirando para los judíos qué significa la venida de Cristo. La venida de su Mesías, entre paréntesis. Pues sabemos que el pueblo judío está endurecido en parte, y que la mayoría de ellos no cree que Jesús es el Mesías, mucho menos su Salvador, y mucho menos de que va a regresar a la tierra. Ellos esperan a su propio Mesías, que, como veremos más adelante en el estudio profético, sabemos que ellos esperan al anticristo como su Mesías. Y para ellos, él significa restauración a la tierra de Palestina para poder recuperar la paz que han perdido por siglos y por décadas en los últimos tiempos. Para ellos, el retorno de su Mesías es el cumplimiento de Deuteronomio, capítulo 30, del versículo 1 al 6.
Yo le invito para que lo leamos. Deuteronomio 30, versículo 1 al 6. Dice la palabra del Señor: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, y si hiciéramos un estudio concienzudo, nos daríamos cuenta de que la situación de Israel hoy ya fue juzgada en ese libro. Pues dice la palabra del Señor que sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres de en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. ¿Por qué digo que es profético? Porque con la muerte de Cristo vino la bendición para Israel, y como fue rechazado, entonces vino la maldición, y el pueblo judío fue esparcido sobre la faz de la tierra. Pero dice el versículo que si se arrepienten en medio de todas las naciones a donde fueron arrojados por Jehová el Señor, y dice el 2, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a lo que te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Sabemos que en el 48 hubo cumplimiento real de esta promesa maravillosa, y una gran cantidad de judíos volvieron a tomar posesión de la tierra y de Jerusalén como la capital de su reino. Dice el verso 4: y aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allí te tomará. Y te hará volver a Jehová tu Dios a la tierra que heredaron sus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Todo eso ocurrirá indudablemente al final de los 7 años de la tribulación, cuando el cumplimiento de esta restauración será producido por Dios en su nuevo trato otra vez con la nación de Israel, luego de que la iglesia haya sido arrebatada. Para las naciones de la tierra, veamos lo que significa entonces la venida de Cristo. Para ellos significa la ascensión al poder de un hombre que traerá sobre toda la tierra la paz y la restauración, el orden, la justicia, etc. Sabemos que en la tribulación, a la mitad de la tribulación, el anticristo se levantará sobre todas las naciones de la tierra, pero no traerá la paz, no traerá la justicia. Veamos que Zacarías 14:9 dice lo siguiente al respecto. Dice: Jehová será rey sobre toda la tierra, que es una promesa de que Dios volverá a tomar el control completo de este planeta. Y obviamente esto será luego de la tribulación y en el gobierno milenial de Cristo. Dice: en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre para las naciones de la tierra, es decir, para los gentiles. Veamos ahora lo que el retorno significa para la iglesia, que es, como ya vimos, completamente diferente a los gentiles y al Israel terrenal de hoy. Y es que, amados, para la iglesia de Cristo, el retorno de Jesús ha sido siempre la esperanza bienaventurada de verle venir en el cielo como su esperanza de gloria. Así dice Colosenses
Vamos a leerlo. Colosenses capítulo 1, versículo 26 y 27, donde dice la palabra de Dios: el misterio, que ya vimos en el tema anterior, que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. El misterio es Cristo y su cuerpo, del cual Él es cabeza, y la iglesia, que somos nosotros, somos su cuerpo. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La iglesia no está esperando la restauración de la tierra de Palestina, como los judíos, ni el gobierno ni el reino de Cristo sobre la tierra, porque sabemos que Él reinará y gobernará durante 1000 años con su iglesia. Lo que la iglesia está esperando es el arrebatamiento glorioso. Entonces, cuando subamos para encontrarle a Cristo en el aire, como dice Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 14 al 17. Dice la palabra de Dios: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, es decir, a los que murieron en esta dispensación creyendo en Cristo. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y eso es algo que constituye indudablemente la esperanza bienaventurada de la iglesia. Así que quiero invitarles en esta hora para que miremos el significado de la palabra arrebatamiento o rapto, como también se denomina. Cuando se tradujo el Nuevo Testamento al latín, la palabra arrebatado de Primera de Tesalonicenses 4:17 se traducía rapere, que quiere decir agarrar o asirse de. Esa palabra latina rapere también deriva de la palabra rapture, y de ahí entonces viene la palabra rapto. Así, por muchos años, profesores bíblicos han aludido a este evento del arrebatamiento de la iglesia del Señor como el rapto, que recordamos que arrebatamiento es del griego arpazo, que significa quitar, tomar. Así que entonces, si podemos tener claro esto, hay algunas referencias bíblicas que revelan ese rapto maravilloso. Como ya vimos en el tema anterior al finalizar, uno de los textos extraordinarios viene de la boca de nuestro Señor Jesucristo, cuando en Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3, dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Como ustedes ven claramente, hermanos, en esta ocasión maravillosa, los ejércitos del cielo no aparecen con el Señor. Cristo viene solo en las nubes del cielo por su prometida, por su novia, por su iglesia.
que está compuesta por todos los santos del Nuevo Testamento que han muerto en Cristo y los que estemos vivos en ese momento de gloria maravilloso para ser arrebatados juntamente con ellos. Aquí en esta palabra maravillosa no se habla de la batalla de Armagedón, sino que Cristo dice que viene sencillamente para recibirnos, para tomarnos, para arrebatarnos, para raptarnos hacia sí mismo, para que donde Él está, que es el tercer cielo, nosotros también estemos y entremos juntamente con Él para siempre, por la eternidad. Notemos los contrastes alarmantes, hermano, que hay entre este cuadro que Jesús nos presenta y el que nos presenta Apocalipsis 19, que es el retorno de Cristo para Israel y para las naciones en juicio. El capítulo 19 del versículo 11 al 16 dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco. Ahora Jesús viene en un caballo. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y note, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ese ejército maravilloso es su iglesia, es su esposa, seremos nosotros. Luego del tribunal de Cristo y de las bodas del Cordero, que ocurren en los 7 años de la tribulación sobre la tierra, y que son el preludio maravilloso del gobierno milenial de Cristo con su iglesia sobre todas las naciones de la tierra. Dice el versículo 15: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. En 1 Tesalonicenses 4 no hay espada, no hay heridas, sino que hay transformación del cuerpo de los que murieron en Cristo y de los que estemos vivos para esa ocasión. Y dice el verso: y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Pues sabemos que la gran tribulación es el día de la ira de Dios sobre los gentiles y sobre la nación de Israel. La iglesia no aparece en ninguna parte de Apocalipsis para estos juicios terribles que Dios trae sobre la tierra antes de establecer su reino milenial. Así que, amados, volviendo a 1 Tesalonicenses, entonces encontramos lo siguiente. 1 Tesalonicenses gloria a Dios, el capítulo 4, el versículo 15, dice: por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, y aquí es importante entender que es la venida del Señor por su iglesia, no precederemos a los que durmieron. 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí hay un ascenso hacia el aire y el cielo, y en la segunda venida, en gloria del Señor, vendremos con Él en caballos blancos para la gran batalla que habrá en Armagedón, en ese día de juicio y devastación, de la manifestación de la ira de Dios sobre los judíos
y sobre los gentiles que rechazaron a Cristo. En este pasaje, Cristo no viene a la tierra, sino solo a las nubes. Número 2, aquí Cristo viene para recibirnos, no viene con nosotros. Número 3, aquí nosotros subimos al cielo y no venimos con Él a la tierra como en su venida en gloria. Y esto es sumamente importante que tú y yo podamos entenderlo. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 8, dice también la palabra preciosa del Señor lo siguiente. 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 8. Y esto hay que leerlo porque nuestra base es únicamente la palabra de Dios. Dice, verso 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Probablemente falsos profetas, falsos hermanos, estaban intimidando a la iglesia, anunciándoles el arrebatamiento muy en breve y muy cerca. Y el apóstol escribe para decirles que no se dejen mover de su manera de pensar. En el verso 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera. Y establece las señales que tienen que cumplirse para que Él venga por su iglesia en las nubes del cielo. Dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y esta parte, hermanos, es sumamente importante. Pues dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción en los días del apóstol Pablo, antes del año 70, dice, el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Todo este pasaje, amados, tiene que ver con el juntarnos hacia Él, con el reunirnos con Él en el aire. Pues dice el verso 1, nuestra reunión con Él. Y aquí claramente encontramos, amados, las señales. Nos dice que el arrebatamiento precede a la venida del hombre de perdición, al maligno, al anticristo. Lo dice de manera perfectamente clara, porque si hay alguien que detiene el misterio de la iniquidad, si hay alguien que detiene la manifestación de la bestia, si hay alguien que todavía sobre la tierra está deteniendo el día de esa ira que dura 7 años sobre el planeta, esa es la iglesia. La iglesia donde mora el Espíritu Santo, que será removida antes de estos acontecimientos, para que Dios entonces pueda derramar su ira sobre toda la tierra. Esto es sumamente importante, amados, que nosotros podamos entenderlo. Pues ya vimos en el tema anterior que somos la iglesia diferente de Israel y diferente de los gentiles. Pero ya vimos también que el anhelo del Señor es que nos reunamos con Él en las nubes del cielo. Pues nos tomará a Él mismo.
porque las moradas preparadas para nosotros ya estarán listas. Y dice la palabra que entonces entraremos con Él en los cielos por toda la eternidad, en donde, como veremos en el próximo tema, ocurrirán dos eventos maravillosos que tenemos que tener en cuenta también. Mientras la tierra sufre 7 años de tribulación, 2 eventos gloriosos tendrán lugar en el cielo. Una vez la iglesia de Cristo sea levantada y hayan resucitado todos los que durmieron en Él, y Él nos atraiga hacia sí en el aire y hayamos entrado en el tercer cielo para lo que viene para la iglesia. Eso lo veremos en el próximo tema. Agradezco mucho su atención, pero quiero invitarles para que oremos. Señor amado, te damos gracias en este momento por tu hermosa palabra. Sabemos, Señor, que como tu iglesia estamos expectantes, aguardando y esperando nuestra bienaventurada bendición, que es la transformación de nuestros cuerpos en cuerpos semejantes al cuerpo de la gloria tuya, que es la resurrección de los hermanos que han dormido en el polvo de la tierra en Cristo, y que este evento glorioso, llamado arrebatamiento, llamado rapto, es inminente, y estamos viviendo los últimos días en los cuales este evento está próximo a suceder, como veremos. Gracias, Señor, porque tu iglesia te espera. Porque tu iglesia, Señor, tiene hambre y sed de ti y de tu palabra. Porque tu iglesia ha sido apercibida por el Espíritu Santo para este momento glorioso que ha de venir sobre nosotros en breve. Te doy gracias, Padre, te doy gracias, Hijo, te doy gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amados, nos vemos en el próximo tema. Que el Señor les continúe bendiciendo. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos.